El Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se destaca hoy dentro del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad de Tunja, declarado Monumento Nacional en 1988, en el momento que nuestra querida Tunja cumplía 450 años de fundación. La casa, construida a finales del siglo XIX, es donde el 12 de marzo de 1900 nace el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, tunjano brillante que llegó a la presidencia durante el periodo 1953-1957. No es solo el inmueble, sino que a través de sus colecciones, de las actividades artísticas y culturales que en el día a día se tienen, el visitante logra apropiarse de nuestra historia, comprenderla y conocerla. Bienvenidos a la Sala de la Mujer Briseida Camacho de Báez, que tiene por objetivo hacer una revisión de la historia de la mujer en Colombia en el siglo XX, para hacer visible el quehacer histórico, educativo, político, cultural y artístico de las mujeres y su contribución a la construcción de la nación. El día 25 de noviembre de 2015 se inauguró la sala donde a través de fotografías el museo pretende rendir tributo, honra y admiración a 14 destacadas pioneras en Colombia. El acto estuvo acompañado de quien fuese la primera mujer decana de la UPTC, la doctora Briseida Camacho de Báez, miembros de la Academia Boyacense de Historia, autoridades de la UPTC y autoridades municipales, artistas e intelectuales y público en general. El proyecto respondió a un proyecto de monografía de la estudiante de la licenciatura en Artes de la UPTC, Clara Margot Castro Pacheco, bajo la dirección del profesor de la misma licenciatura, Ricardo Saavedra Vega. Briseida Camacho de Báez nació en Capitanejo, Santander. Fue la primera mujer decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Participó en la reforma nacional de las facultades de educación, lideró la creación de programas académicos de licenciatura y maestría, gestora y primera directora del Centro de Investigaciones y Extensión de la misma facultad, CIEFET, directora de la maestría en lingüística, directora de las revistas de la UPTC Pensamiento y Acción, Educación y Ciencia, Cuadernos de Lingüística Hispánica y Revista Couniversitaria. Fue jefe de capacitación y programas especiales de la Secretaría de Educación de Boyacá y ocupó algunos cargos en la empresa privada, investigadora en temas educativos y lingüísticos. Escribió y publicó varios libros y artículos sobre investigación científica, lingüística y español. Es licenciada en Idiomas y Humanidades de la UPTC, magíster en Administración Educacional de la Universidad del Valle y magíster en Lingüística y Español de la misma universidad. Carola Correa de Rojas Pinilla, antioqueña, nació el 25 de enero de 1905, esposa del general Rojas Pinilla. Se casaron el 10 de mayo de 1930, otro 10 de mayo, pero de 1957, Rojas Pinilla perdió el poder y dejó a cargo del país a una junta militar. Abandonó el país con su mujer y sus hijos, Gustavo, Emilio, María Eugenia y Carlos. El 25 de mayo de 1956, Carola Correa, en su calidad de primera dama de Colombia, fue la primera mujer a la que se le concedió una cédula de ciudadanía, la número 20.001. Un documento nacional de identidad colombiano que extendía, precisamente, la ciudadanía a las mujeres y les permitía participar en el proceso político por primera vez. Esposa y madre ejemplar quien acompañó al general en todas las decisiones relacionadas con la mujer. Su trabajo fue grande en este campo y por eso las mujeres tuvimos grandes logros y conquistas durante el periodo presidencial de nuestro presidente Gustavo Rojas Pinilla. Primera cédula de ciudadanía. El derecho al voto de la mujer en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 1954 a través del Acto Legislativo 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, bajo la presidencia del boyacense Gustavo Rojas Pinilla. Fue un gran logro que se gestaba desde 1944, cuando doña Lucila Rubio de la Verde irrumpió en el Congreso para hablar en pro de la igualdad de derechos y deberes y en pro de todo el movimiento feminista que venía dándose en el país. El domingo 1 de diciembre de 1957, las sufragantes colmaron los puestos de votación para refrendar los acuerdos de los partidos sobre el Frente Nacional. Las mujeres, quienes ejercieron el voto por primera vez, acudieron en gran cantidad. La primera mujer en votar hace solo 63 años fue doña Esmeralda Arboleda de Uribe. En total, ese día, 1.835.255 mujeres votaron por primera vez en un proceso electoral. María Eugenia Rojas de Moreno Díaz.
Le debemos a ella que Tunja cuente con un espacio para la comunidad como servicio de extensión y proyección social de la UPTC, pues fue ella quien donó el inmueble con el objetivo de crear el museo, y fue así como después de una restauración es abierta al público la casa en 1990 como un museo histórico donde se rindiera tributo a su padre, el general Gustavo Rojas Pinilla. 1932. Vélez, Santander. Hija del general Gustavo Rojas Pinilla y llamada cariñosamente La Capitana. Fue senadora, diplomática y candidata a la presidencia de la República, primera mujer en aspirar a la presidencia de la República para el periodo 1974-1978. Brillante senadora y diplomática, luchó siempre por los derechos políticos femeninos. Dirigió la Secretaría Nacional de Asistencia Social entre 1954 y 1957 y formó parte de la Policía Nacional de Colombia. Coadyuvó la aprobación del Acto Legislativo 3 del 25 de agosto de 1954, que le otorgó a la mujer el derecho a elegir y ser elegida por voto popular. La libertad en el ejercicio profesional, las prestaciones sociales, el derecho a la posesión y administración de los bienes en general y la igualdad de los derechos con los hombres. Fue así como las mujeres, por primera vez en la historia de Colombia, fueron designadas como ministras, gobernadoras, embajadoras y constituyentes. Rosa María Otálora de Corsi, 1900, Chiquinquirá, Boyacá. 1975, Tunja, Boyacá. Pedagoga, escritora y poetisa boyacense, junto con Ofelia Uribe de Acosta, Inés Gómez de Rojas Pinilla, Elvira Sarmiento de Quiñones, entre otras, integran el movimiento feminista en Tunja. Hace parte de la colección permanente de fotografía del museo para representar a la mujer boyacense, por madres y esposas abnegadas que protegen a toda costa a su familia, dedicada solo a los oficios del hogar y a la educación de los hijos, virtudes como el trabajo, la honradez, la responsabilidad, el ahorro, entre otros muchos, son características únicas de las mujeres boyacenses. Otilia Ruiz de Jerez, artesana de Ráquira, Boyacá. Su trabajo se desarrolló en la vereda Resguardo Occidente. Dedicó toda su vida a la alfarería. Fue muy reconocida por su trabajo con el barro. Fabricó ollas. Como dice su hija, solo vasijas utilitarias. Le enseñó a su hija Rosa María desde muy pequeña este arte. Falleció a los 78 años habiendo visto triunfar a su hija Rosa María por la creación de las famosas Otilias. Rosa María Jerez Ruiz, nacida en Ráquira, Boyacá en 1962, una de las artesanas de la arcilla más galardonada del país. Se especializó en la elaboración de vírgenes, campesinos y ángeles, entre otras piezas. Su madre, Otilia Jerez, le enseñó desde pequeña a extraer el barro de la mina, a crear, moldear y hornear sus obras. Así, adquirió reconocimiento internacional por su labor artesanal. Ha dictado talleres en la Universidad Nacional y en diferentes ferias. En México también divulgó parte de su obra. Creadora de las ya famosas Otilias, Vírgenes de Ráquira. Débora Arango Pérez, 1907, Medellín. 2005, Envigado. Primera mujer en pintar desnudos femeninos en Colombia. Pintora expresionista y acuarelista colombiana. Basa su pintura en los cambios sociales ocurridos en su época. Plasma a través de sus pinturas la realidad de una sociedad oculta, la pobreza, la marginación y el dolor de los desposeídos de su país. Las principales etapas de su obra son naturalismo, sátira política y denuncia social. Debido al carácter desafiante de sus obras, tuvo que luchar contra la cultura machista de su contexto. María Cano, 1887, Medellín. 1967, Medellín. Es considerada como la primera mujer líder política en Colombia. Dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales de la población y por los derechos de los trabajadores asalariados. Encabezó la convocatoria y agitación de las huelgas obreras, colaboró en la difusión de las ideas socialistas y participó en forma decisiva en la fundación del Partido Socialista Revolucionario. Comienza en 1925 las giras que la hicieron famosa en el país. El Congreso Nacional Obrero en 1926 la proclama como Flor del Trabajo de Colombia. Es así como la hacemos presente hoy día en este especial. Ella manifestaba: tenemos una misión por cumplir, tenemos que luchar por nuestros derechos, por la paz. Y sus mensajes permanentes de amor y presencia en las vidas. Tenemos que conocer la historia y saber que ese patrimonio nos pertenece. Nunca se fue, nunca lo olvidaron y está más presente que nunca. Ella decía: donde hay una necesidad, hay un derecho.
confrontaba y denunciaba a las compañías norteamericanas bananeras, petroleras y mineras, y al gobierno nacional por no garantizar el respeto por la integridad de los trabajadores y por la soberanía nacional. Fue reprimida violentamente durante la huelga de las bananeras. Lucila Rubio de la Verde, 1908, Facatativá, Cundinamarca, 1970, Bogotá. Maestra, socialista colombiana y la primera mujer en presentar una demanda en las votaciones presidenciales de Colombia, luchadora por el voto femenino, organizó la Alianza Femenina de Colombia. En 1944 fue la primera mujer que habló en el Congreso de la República a favor del voto femenino. El ingreso a ese recinto fue de manera violenta y sorpresiva para la época. Fue la primera abanderada no solo de Colombia, sino en el continente, de los derechos de la mujer, del niño y del ciudadano. Se convirtió en la pionera, en la conquistadora de los plenos poderes de la mujer que, más tarde, fueron decisivos en la expedición de normas para la completa igualdad en los derechos de hombres y mujeres. Esmeralda Arboleda, 1921, Palmira, Valle del Cauca, 1997, Bogotá. Política y primera mujer abogada de la Universidad del Cauca, primera mujer senadora de la República en la historia del país, miembro del Partido Liberal, luchó por la ciudadanía plena para las mujeres, ayudó, entonces, en el logro de los derechos de la mujer a elegir y ser elegidas. En 1953 crea la Unión de Mujeres de Colombia. Presentó, siendo senadora, el proyecto del voto femenino. En 1954 se convirtió en una de las 2 mujeres nombradas para la Asamblea Nacional Constituyente ANAC por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. La inclusión de las mujeres en la ANAC provocó una lucha más dura entre liberales y conservadores. Conseguir el sufragio femenino fue uno de los mayores objetivos de Arboleda durante su participación política. Ofelia Uribe de Acosta, 1900, Oiva, Santander, 1988, Bogotá. Fue feminista, maestra y periodista colombiana. Se destacó por su participación en la lucha por los derechos de la mujer. Fue exponente de una generación de mujeres que irrumpieron en la vida nacional para luchar por el respeto por su dignidad y por el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. La experiencia histórica de esta mujer y el movimiento pluralista que lideró en los años 40, conjuntamente con Lucila Rubio de la Verde, evidencian la manera como la sociedad colombiana, la clase política, la prensa tradicional y la historia oficial han desconocido esa parte de la historia nacional, la lucha de las mujeres por sus derechos. Se ocupó de dejar huella escrita de las luchas de las mujeres a través de revistas, entre ellas la revista Agitación Femenina, semanarios, artículos en periódicos y en su libro Una voz insurgente. Josefina Valencia de Ubac, 1913, Popayán, Colombia, 1991, Madrid, España. Gobernadora, senadora y primera mujer ministra de Educación de Colombia, en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. En 1953 se afilió a la corriente política de Gustavo Rojas Pinilla, a quien le sería leal ante toda prueba. Desde esa posición empezó a presionar para que se legislara el derecho de las mujeres a votar, logro que se alcanzó en 1954. Fue la primera mujer en Colombia que dirigió la gobernación de un departamento, el Cauca. Fue embajadora de Colombia ante la UNESCO, senadora de la República y concejal de Popayán. En 1954 se convierte en una de las 2 mujeres nombradas para la Asamblea Nacional Constituyente ANAC por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Gran impulsora del voto de la mujer y pionera del movimiento femenino sobre sus derechos políticos. María Currea Manrique, 1890, Bogotá, 1985, Bogotá. En diciembre de 1953 fue nombrada representante de Colombia ante la Comisión Interamericana de Mujeres y en 1954 fundó con Berta Hernández la Organización Nacional Femenina. Además fue incluida por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en la comisión para apoyar la causa del sufragio femenino en la Asamblea Constituyente. El 25 de agosto de ese año, Gustavo Rojas Pinilla anunció la aprobación del Acto Legislativo 3 por el que se extendía la plena ciudadanía a las colombianas. Recorrió el país, convirtiéndose en la primera mujer abanderada impulsando a las colombianas a obtener la cédula de ciudadanía, lo que permitió finalmente votar por primera vez en el plebiscito de diciembre de 1957 a 1.835.255 mujeres. En 1959 fue elegida concejal de Bogotá, primera mujer en alcanzar ese cargo. Berta Hernández de Ospina Pérez, 1907, Medellín, Antioquia, 1993, Fusagasugá, Cundinamarca.
Fue la primera mujer en autodenominarse primera dama durante el periodo de 1946 y 1950, cuando su esposo Mariano Ospina Pérez era presidente de Colombia. Política, congresista, escritora, columnista mordaz colombiana. Famosa por sus ideas políticas y por su activismo en el seno del Partido Conservador, se le recuerda también por haber sido fundamental en la defensa del mandato de su esposo durante el Bogotazo, así como por sus columnas periodísticas. Se le ha vinculado tradicionalmente con la llegada al poder el 13 de junio de 1953 de Gustavo Rojas Pinilla. Soledad Acosta de Samper, Bogotá, 1833. Bogotá, 1913. Novelista, periodista, cuentista, historiadora y editora. Es la primera mujer escritora profesional de Colombia. La vocación hacia lo público, su aptitud pedagógica y su inclinación compiladora se encuentran presentes en toda su obra. Sus novelas tienen como temática la historia colonial y republicana. Dedicó numerosos estudios sociales al tema de las mujeres y su papel en la sociedad, por lo que es considerada una pionera del feminismo. La obra periodística de Acosta Samper se desarrolló principalmente en la segunda mitad del siglo XIX. Se instaló en un periodo de vigorosa prensa católica en Colombia y en el mundo. En su época, las mujeres eran formadas en los deberes. Los derechos quedaban para los hombres.